Bueno, primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Mi nombre es Guadalupe Bol, responsable del área de marketing de Bluecore Research. Y esta tarde este día, disculpen, los voy a acompañar durante nuestro primer seminario web del año. Este trata sobre la seguridad de aplicaciones. Y en el día de hoy nos acompañan 5 disertantes expertos en el tema. Carlos Miquel Arena, gerente de desarrollo de relaciones de Bluecore Research. Cristian Carlos, director ejecutivo de TS4V Perú. Ana Houston, directora comercial de Diviland IT. Felipe Araya Jaramillo, que es el director de BT Consulting. Y por último, pero no menos importante, Paulo Camiletti, que es el director general de Latinoamérica de Bluecore Research. Hola Paulo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Guada? ¿Todo bien? Muy bien, para ir introduciéndonos en el tema, ¿podrías comentar un poco sobre lo que vamos a tratar hoy, porfa? Sí, por supuesto, Guada, claro que sí. Bueno, primero, buenos días y como dijo Guada recién, bienvenidos a todos y muchísimas gracias por participar. Saludar muy especialmente a mis colegas que me están acompañando acá en este panel. ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo estás, Ana? Hola, Espero que muy gracias. bien. Hola Pablo, buen día. Hola, Pablo. Eh, a ver, para contestar un poquito y ya metiéndonos en el tema, hoy lo que queremos hablar es sobre la seguridad de las aplicaciones, ¿no? Sé que es un gran tema el cual abarca muchísimas disciplinas y es por eso que queríamos reunir a toda esta gente que hoy tenemos acompañándonos a nosotros, ¿no? Especialistas no solo en todo lo que es el área de seguridad, sino que específicamente y desde distintos ángulos y puntos de vista, que eso es lo interesante y lo enriquecedor de analizar este tema, poder tener opiniones y compartir experiencias, ¿no? Y me gustaría, ya metiéndonos en tema, empezar contigo, Carlos. ¿Qué podés decirnos sobre la seguridad de las aplicaciones? Gracias, Pablo, y hola a todos. Sí, lo que te puedo decir es que la seguridad de las aplicaciones tiene muchas facetas. Algunas están relacionadas con el desarrollo y la calidad, como las reversiones de códigos, control de versiones, testing, pen testing y demás. Ujú. Y lo que tratamos es de eliminar errores en general y fallas de seguridad en particular. Pero hoy queremos centrarnos puntualmente en lo que sucede una vez que implementamos la aplicación en el mundo real. Exactamente, me gusta ese approach porque es una gran verdad lo que decís, ¿no? Antes de desplegar en producción siempre está todo más que bien, pero cuando la teoría se enfrenta con esa realidad es ahí donde empiezan los desafíos, los cuales tienen tanto poco margen de análisis como error, ¿no? Como una vez me decían en una reunión, ¿no? O sea, el Excel lo soporta todo, pero después hay que llevar esto a la práctica. Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Porque una vez que está en producción al aire, es a donde no hay margen, como dije recién, para maniobrar, ¿no? Claro, es así porque siempre va a haber errores. Entonces, en ese caso lo que nos preguntamos es, ¿cómo podemos asegurar una aplicación sabiendo que probablemente haya problemas internos que no conocemos? Y sin mencionar los problemas que sí conocemos, pero que aún no hemos solucionado. Exactamente, exactamente. Y es un muy buen disparador, Carlos, el que acaba de meter. ¿Alguna idea acá, estimados, y ya para abrir micrófono a la mesa y comenzar la charla? Si me permites, aquí, Paulo, hola a Claro que todos. sí, aquí está. Sabemos que muchos exploits están dirigidos al cliente. Por ejemplo, el cross-site scripting con inyección de código o el match card para robo de información confidencial de tarjetas de crédito, ¿no? Ujú, exactamente, exactamente. ¿Alguna idea acá? ¿Y cómo podemos defendernos ante esto? ¿No? Me refiero a ambos lados, tanto del lado del cliente como del proveedor. Mira, aquí del lado del cliente, lo más sencillo es desplegar medidas de seguridad con código JavaScript, que puedes añadir automáticamente a todas las páginas y bloquear este tipo de ataques. De hecho, te va a bloquear cualquier comunicación con servidores no aprobados y tienes diferentes maneras de desplegarlo dependiendo del stack o pila de aplicaciones. Exacto, exacto. Eh, Perdona, sí, Pablo, Felipe, dale. otro enfoque es proteger el servidor de aplicaciones, ¿verdad? Es muy cierto lo que estás diciendo, porque justo me estaba acordando de eso cuando estaba Ana hablando, que es muy común con el tema de los WAF, ¿no? Con los firewall de aplicaciones web, y sentarse delante de ese servidor de aplicaciones y filtrar todas las peticiones que nos van llegando. Eso es bastante común, ¿no? Los WAF son fáciles de desplegar y mucha gente los utiliza, con lo cual algo tan fácil de usar probablemente no sea la seguridad más efectiva, ¿no? No porque realmente sea sencillo tiene que ser efectivo, ¿no? Y, y normalmente, perdón,
no hay mucha magia en esto, ¿no? Es fundamental, al menos esa es la filosofía que tenemos en Bluecode Research y que trabajamos con nuestros canales, en esforzarse, ¿no? Trabajar inteligentemente para obtener buenos y sólidos resultados, porque por más que sea fácil, no necesariamente es efectivo ser eso. Sí, los WAF son muy populares, pero también tienen muchas limitaciones. WAF mira la actividad desde el exterior y trata de adivinar con base en la solicitud lo que sucederá dentro de la aplicación, o más exactamente si la petición puede potencialmente causar que la aplicación se comporte mal. Eso es imposible hacer bien cuando no sabes lo que hace la aplicación o cómo funciona. Ah, Eso que estabas diciendo, Felipe, es verdad, pero lo que pasa es que la gente ni siquiera intenta construir políticas WAF desde cero. Lo que hacen es tomar un paquete de políticas y deshabilitar las que la aplicación rompe. Y esto por lo general es bastante efectivo contra algunos ataques conocidos que se pueden bloquear de manera segura sin afectar la aplicación, pero en mi punto de vista creo que no es una buena seguridad. Exacto. Por eso desplegar protecciones dentro de la aplicación es mucho más efectivo. Si tienes una aplicación construida con Java, puedes desplegar este tipo de protecciones en tiempo de ejecución sin modificar el código. Paulo, ¿qué tal? Si me permites, buenos días a la audiencia. ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paulo? Gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, para complementar lo que se está comentando, otra manera, diría yo, otra manera de proteger las aplicaciones es usando la base de datos, ¿no? ¿A qué me refiero? Está claro para todos nosotros que la mayoría de las actividades de las aplicaciones se van a ver reflejadas en la base de datos, ¿no es cierto? Es decir, si las aplicaciones están tocando la data, ya sea para consultar o para modificarla, es porque tienen acceso a la base de datos. Así es que proteger la base de datos, Paulo, tiene el beneficio añadido de proteger la data en sí. Y aquí creo que es importante resaltar que los accesos directos a la base de datos siempre van a representar una amenaza significativa que muchas veces se pasa por alto, Paulo. Ahí creo que mencionaste algo muy importante, Cristian, sobre el abuso de privilegios, Tal cual, tal cual. porque alrededor del 20% de la brecha de datos son el resultado de abusos de privilegios. Y para enfrentar ese problema se requiere de un enfoque integral que abarque toda la pila de aplicaciones. Un abuso de privilegios en la base de datos, por ejemplo, solo puede detectarse en la base de datos, mientras que un abuso del lado del cliente o en el servidor de aplicaciones se tiene que identificar en esos entornos específicos. Y la supervisión completa y exhaustiva en todos los niveles es fundamental para garantizar la seguridad. Y eso, perdóname que te interrumpa, Carlitos, pero eso me parece que es una gran transición, ¿no? Poder pasar de la prevención a la detección, ¿no? El abuso de privilegios, como bien mencionabas vos, y creo que también lo tocó Cristian recién cuando estaba hablando él, se puede manejar con la separación de funciones o más comúnmente, como mencionabas recién, la auditoría de actividades y perfiles de comportamiento. Incluso con esto, ¿no? de prevenir y de pasar de esto de la prevención a la detección. Recuerdo el año pasado, creo que fue uno de los últimos webinarios que hicimos, y si mal no recuerdo, Cristian, vos estabas conmigo, cuando Correcto. revisamos Sí, perdón. sobre lo que era el valor de los IPS frente a los IDS, ¿no? Era ese, me parece, en donde cómo prevenir lo que no se puede detectar del resto, ¿no? O sea, hablando de detección ahí, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir, ¿no? ¿Cómo podemos detectar estos ataques que no conseguimos prevenir? Acá ando levantando la manita, Pablo. Sí. Con el tema de detección te diría que sabemos que el monitoreo más sencillo de considerar es el del servidor web, porque te generan logs y monitorearlos es un primer paso muy sencillo para saber qué está sucediendo. Y hay muchos otros logs de actividad detallados que se pueden consultar. Ahí, Ana, si me permitís agregar algo a lo que estás diciendo, yo creo que tenés razón. El monitoreo del servidor web a través de logs es un excelente punto de partida para comprender la actividad de nuestras aplicaciones. Pero en muchas ocasiones nos pasa que si nos limitamos a observar los logs, no estamos aprovechando del todo su potencial. Sí, tenés razón.
vas a necesitar el tipo de features que tienes en Core Audit, como el forensics proactivo, el análisis de anomalías, reportes, alertas, todo eso. Porque tienes que sentir que tienes el control de los datos de actividad y no como si estuvieras perdido dentro de los datos y los datos fueran lo que te estuvieran controlando, ¿no? Perdona, Ana. Por otro lado, los registros también, pero es mejor si tiene más datos sobre lo que trabajar. Así que creo que el siguiente paso es profundizar en la actividad de la aplicación. De nuevo, con una aplicación Java puedes monitorizar lo que está pasando en tiempo de ejecución, ya sea el acceso URL, una llamada JSF, un mensaje registro o incluso una llamada JDBC a la base de datos. Y todo está vinculado al usuario que lo ejecutó. Esa es una de las grandes propuestas de valor de la monitorización de la aplicación. Todo viene con el contexto del usuario, ya sea algo que ocurre dentro de la aplicación o una interacción con la base de datos. Está muy limitado en esa perspectiva fuera de la aplicación. Claro. Sí, Pablo, perdón ahí la interrupción. Nuevamente, como comentaba hace un rato, ¿no? Siempre, bueno, es posible en todo caso monitorear la aplicación a través de la base de datos, ¿no? Eso queda claro. De hecho, no es nada nuevo, ¿no? Es una forma tradicional de tener visibilidad de lo que está ocurriendo en la base de datos. No es nada nuevo, repito. La desventaja, por ejemplo, Pablo, aquí cuando nos enfocamos en el monitoreo o auditoría de la base de datos, es que normalmente no se logra tener todo el contexto de la aplicación. O sea, eso significa que no siempre se sabe quién es el usuario final de la aplicación que hizo algo, ¿no? Entonces, aquí la ventaja que se garantiza, que podemos garantizar en todo caso con Core Audit, como mencionó Ana, es que podemos tener la visibilidad de todos los accesos a los datos, ya sea a través de la aplicación o no, digamos, accesos directos hacia la base de datos. Como hemos visto, Paulo, uno de los asuntos que más le preocupa a los usuarios a la hora de utilizar auditoría de base de datos es la cantidad de información que se genera de la auditoría. Y no solamente eso, sino también la eficacia en el sentido de cómo explotamos toda esa cantidad, todo ese volumen de información para generar reportes que tengan un enfoque en la seguridad, que agreguen valor desde la perspectiva de la seguridad. Por eso es que hacen preguntas como, oye, ¿es posible capturar y tener visibilidad de miles de millones de ejecuciones SQL? ¿O es posible, por ejemplo, alertar cuando hay un ataque de inyección por SQLs? Y la respuesta es sí, o sea, la respuesta es sí se puede. Es posible tener esa visibilidad. Aquí la clave, Pablo, es saber diferenciar los SQLs de la aplicación que son normales, ¿no es cierto?, de la actividad de los usuarios de la aplicación, que con el tiempo tienden a repetirse, ¿no es cierto?, y diferenciarlos de aquellos SQLs que son inusuales, que podrían ser una anomalía y que podrían estar proveniendo de un ataque. Claro. Y la forma aquí, Pablo, de hacerlo, la forma de diferenciar esa actividad que no es normal, que es inusual, que es sospechosa, es utilizando precisamente la característica que mencionó Ana, que es el análisis de anomalías, ¿no? Que va a permitir alertar cuando ocurre una actividad inusual. Y a partir de ahí, Pablo, es bastante sencillo saber si se trata de un ataque que acaba de ocurrir, ¿no? Exactamente. De acuerdísimo, Cristian, y me gustaría agregar que otra actividad importante del monitoreo ocurre del lado del cliente. Este es para mí cada vez algo que se está convirtiendo en muy importante, porque tradicionalmente lo que encontrabas con este monitoreo es que la gente se preocupaba por el copiar y pegar, imprimir, etcétera. Y digo, sabemos que esto no es perfecto porque alguien siempre puede tomar una foto de la pantalla, pero es el mejor control que podemos desplegar para el tema. Y sin embargo, hoy en día, con las aplicaciones más avanzadas, hay mucho código que se ejecuta dentro del cliente. Las aplicaciones HTML puras son cada vez menos frecuentes y normalmente tenemos algo, al menos, de JavaScript del lado del cliente. Y significa que conocer únicamente las interacciones con el servidor de aplicaciones no te da una visión completa de lo que está ocurriendo.
O sea, necesitas saber en qué ha hecho clic la gente, necesitas saber qué llamadas ella hizo JavaScript, etcétera, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, sí, Ana, eso es muy cierto porque cuando contamos con múltiples silos que interactúan y trabajan en conjunto, tenemos que ganar visibilidad y control en la mayor medida posible sobre cada uno, o al menos en alguno de los hilos claves. Ujú, Eso ujú, quería ujú, llegar, Carlos. Perfecto, ujú, gracias. Pues me diste un pie que fue perfecto, porque si la visibilidad es la clave del juego, ¿no? De eso no tenemos duda, y creo que lo vienen mencionando todos ustedes ujú. en estos últimos 2 o 3 minutos. Pero podemos decir que no se puede proteger lo que no se puede ver, y eso es lo potente para mí, ¿no? Y esto no puedo dejar de nombrarlo, y lo miro especialmente a Cristian, pues es una frase que yo se la escuché el año pasado en una reunión con un cliente, donde es revelador en el sentido de decir, uno trata de darle visibilidad a todo lo que puede venir, puedo hablar de la proactividad, puedo hablar del forensic, pero lo que no puedo ver, no lo puedo proteger, ¿no? Entonces, pero cuando queremos mirar eh, estos sistemas de alta actividad, a priori me da la sensación de que esto impacta, o puede impactar al menos, en el rendimiento, ¿no? Porque yo voy sumando pilas de cosas. Puede ser que sea así. Bueno, Pablo, permíteme, como me acabas de aludir, permíteme responder esta pregunta, ¿no? Perfecto. Bueno, yo en todo caso reformularía el moto, ¿no? Diría, no puedes controlar lo que no puedes ver, ¿no? En términos de actividad sobre las aplicaciones, sobre la base de datos, etcétera. Entonces, el tema del rendimiento es un tema sensible porque a los administradores de la infraestructura, de las plataformas de base de datos, las aplicaciones, etcétera, siempre les preocupa si algún agente, algún componente que vas a instalar o configurar para auditar va a afectar el rendimiento de sus ambientes productivos, y eso es válido. Aquí la pregunta, perdón, la respuesta va a depender también de la tecnología que se use. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el agente de Core Audit, en este caso particular, para monitorear o auditar base de datos, ha sido diseñada con una tecnología propia que se llama Full Capture, etcétera, que garantiza el 100% de la captura de toda la actividad que está pasando por el motor de la base de datos. Esto con un overhead despreciable, diría yo, en las muchas implementaciones que hemos hecho en producción. No hemos tenido reportes de afectación en el rendimiento de los ambientes productivos. Estamos hablando de bases de datos altamente transaccionales. Y eso es clave, Paulo. Es clave tener la capacidad de ver toda la actividad que está pasando por las instancias de base de datos productivas sin afectar el rendimiento del motor de la base de datos. Eso es importantísimo. Muy importante, tal cual. Sí, Cristian, necesita la tecnología para verlo todo, pero también necesita obtener el valor de los datos, y ahí es donde entran todos los informes, las alertas, las anomalías, los análisis forenses. Ahí es donde entran todas esas capacidades, y por eso puede obtener el valor incluso cuando carga registros que ya tienes, como los registros del servidor web. Pero entonces, a ver, ahí, perdóname Felipe, te interrumpa. Necesitamos capacidad de captura y capacidad de análisis. Y las necesitamos para múltiples hilos, desde las bases de datos de las aplicaciones al cliente web. ¿Correcto esto que estoy diciendo? Eso es cierto, Pablo, y esto tiene que ver con parte de la arquitectura de la solución de Core Audit, ¿no? Para la auditoría de las aplicaciones y del motor de la base de datos. Solamente para ponernos en contexto, la arquitectura de Core Audit es muy sencilla. Tienes un servidor Core Audit donde tienes todo el framework de la auditoría y luego despliegas agentes hacia los componentes que se desean auditar, aplicaciones, base de datos, etcétera. Podemos discutir esto más adelante con todo gusto, pero hay que recordar que va a depender mucho de lo que mencionaba Ana al inicio, ¿no? Del stack o de los componentes tecnológicos que están soportando a nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los distintos proveedores de base de datos, por ejemplo, pongamos SQL Server, ¿no? Y Oracle, o sea, obviamente van a requerir distinta tecnología, ¿no? Si estás pensando, por ejemplo, en Oracle, podría estar corriendo sobre Linux, Unix. Si estás pensando en base de datos SQL Server, podría correr típicamente en Windows, también lo podría hacer en Linux, sobre Linux, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre para las aplicaciones Java, ¿no? Van a
necesitar distintos tipos de monitoreo. Queda claro que se van a poder monitorear o, perdón, personalizar las cosas, porque cada aplicación es única, ¿no es cierto? Y siempre buscamos tener las cosas listas, preconfiguradas, ¿no es cierto?, para poder sacarle provecho a la solución. Entonces, ahí podemos sacar ventaja en todo caso de los reportes o de los wizards, de los asistentes que tiene la solución, como para poder construir los reportes por cada componente que se está auditando. Entonces, aquí es importante. A ver, la clave no es solamente enfocarnos en el tema del stack tecnológico, que es el punto de partida, sino más bien qué es lo que vamos a dónde vamos a llegar apuntando a tener esos informes y esos reportes desde la perspectiva de seguridad, Pablo. Por eso, pero ahora, y voy a agarrar lo que dijiste al principio, ¿no? O sea, por lo que yo vengo viendo en todos estos años, cuando hacemos las pruebas de concepto con los clientes, inclusive estamos haciendo las demos, que Core Audit es muy simple, ¿no? O sea, las instalaciones son rápidas, luego de manera muy amena se pasa al tema de los asistentes y al cabo de unos minutos ya estamos en marcha trabajando en paralelo con el cliente, armando sus propias reglas, ¿no? Pero cuando yo los escucho a ustedes, es como que es una pila de cosas, suena súper complicado. Sí. Entonces, a veces me encuentro con esta dicotomía que yo miro la realidad y digo, esto no es tan difícil. Pero cuando uno lo habla es abrumador a veces. Sí. Sí. Pablo, suena complicado, o sea, podría sonar complicado, componentes, agentes instalados en los distintos ambientes productivos, base de datos, aplicaciones, qué sé yo, pero realmente es bastante sencillo a partir de la arquitectura que tiene Core Audit y de las configuraciones de los agentes para capturar información de esa plataforma, ¿no? de esos ambientes que se quieren monitorear. Hay que recordar aquí, Pablo, que hay agentes de Core Audit particularmente hablando de base de datos, o sea, para cada plataforma, ¿no? Nuevamente, por poner un ejemplo, Oracle sobre Linux o Unix, SQL Server sobre Windows, no sé, MySQL, Postgre, qué sé yo, sobre Ubuntu. De hecho, como les comento, ¿no? Hay una versión de un agente para todas las plataformas. Así es que solamente se trata, nuevamente, hablando de base de datos, de tomar el agente adecuado para cada plataforma, configurarlo, desplegarlo, y a partir de ahí asegurarnos que la gente está corriendo, ¿no es cierto? Y la captura a partir de ahí está garantizada, como decía al inicio, al 100% de toda la actividad que está pasando por la instancia que se está auditando. Nuevamente, puede sonar complejo, pero la verdad que no lo es, y nuevamente tenemos el beneficio luego de tener todos estos reportes desde la perspectiva de seguridad que interesa mucho a los oficiales de seguridad, Pablo. Perfecto. Y lo mismo ocurre con la seguridad de Java. Tiene componentes listos para usar que se pueden conectar a muchas bibliotecas estándar. Y en cuanto lo despliega, empieza a ver cómo fluyen los datos. Mira vos, mira qué interesante eso también, ¿eh? También yo quería mencionar que tienen razón con respecto a lo que dicen de los asistentes, porque hacen gran parte del trabajo pesado. Y una vez que vos creás informes o alertas que querés, los podés ajustar y personalizarlos a tu entorno. Y no es necesario empezar de cero. Y lo mismo pasa con el análisis de anomalías. Empezás con algo integrado y luego lo adaptás a tu entorno. Sí, y en este caso, Carlos, yo sumaría que lo mismo pasa con las capacidades preventivas. Si lo que quieres es bloquear el copiar y pegar o poner un protector de pantalla dentro de la aplicación, es solo cuestión de activar la bandera correcta, ¿verdad? Exacto. Además, y perdóname, Anita, que te interrumpa, quería agregar con esto que estaban vos y Carlos diciendo al final, ¿no? Siempre comenzamos con el análisis forense proactivos para entender el entorno del cliente, averiguar qué tiene sentido desplegar por ahí, ¿no? O sea, y otra vez, uno lo dice, parece complicado, pero cuando volvés a escuchar lo que estás diciendo, ¿no? Empezamos corriendo con un análisis forense proactivo, o sea, previniendo lo que puede suceder para entender qué tenemos que desplegar. Simple. Aquí, por otro lado, entiendo que estamos haciendo referencia también a la gran cantidad de tecnología, por lo cual la experiencia del cliente es bastante sencilla, por lo que al menos, y nuevamente lo digo, yo vengo viendo durante todos estos años a lo largo de toda la región, ¿no? Incluso lo estoy escuchando del lado de ustedes, y a medida que los clientes maduran y quieren profundizar,
cuando tienen la herramienta, se encuentran que tienen mucho más para descubrir con Core Audit. Inclusive se le disparan nuevas estrategias en función de la protección de sus datos a raíz de cómo lo va ayudando la herramienta, ¿no? Sí, Pablo, porque yo tuve una conversación esta semana con un cliente y quería hacer una observación sobre eso. Y es que la seguridad es muy diferente de otras áreas de TI. Porque en otras áreas, vos sabés cuando tenés un problema que necesitas arreglar, si hay un problema de rendimiento, los sistemas están lentos o están caídos. Y el reto, en ese caso, consiste en solucionar el problema. En seguridad, en cambio, normalmente no sabes cuando tenés un problema, porque no sabes cuándo te están atacando, vulnerando, o al menos que sea un DOS. Entonces el reto en la seguridad es saber que algo está ocurriendo, saber que tenemos que reaccionar porque hoy hay algo que no funciona en miles de millones de actividades. Y este es un reto que la mayoría de las organizaciones no consiguen alcanzar en ese día crucial. Y bueno, nosotros en esta oportunidad queremos ayudarles a conseguirlo. Perfecto el ejemplo, y muy bueno que hayas tenido esa reunión justo, ¿no? Hablando de este webinario esta semana haciendo referencia a eso, lo cual me parece impecable. Bueno, a ver, para hacer un primer resumen, ¿no? Hasta acá hemos hablado de muchas tecnologías y soluciones para ayudar a asegurar varios aspectos de las aplicaciones cuando se despliegan en producción, cuando ya dejo la teoría y paso a la práctica, para ayudarte a prevenir tanto ataques y, como dijo recién Carlos, para detectarlos y poder reaccionar ante esos ataques. Seguramente, y acá quiero, al haber repasado diferentes situaciones y tecnologías, muchos de ustedes en este momento están teniendo preguntas o temas que les gustaría profundizar. Les recordamos que cada entorno de aplicación es diferente y que se necesitaría utilizar diferentes capacidades de todo lo que hemos discutido en cada uno de estos entornos. Por eso sería un poco complicado profundizar las puntualidades de cada una de las necesidades. Por eso siempre nosotros, a nuestro lado, y esto lo hacemos inclusive con los clientes desde Bluecode Research, lo que sugerimos es, y lo hacemos a través de toda nuestra red de partners en Latinoamérica, los cuales hoy nos están algunos y los más grandes acompañando en este webinario, como son Divilan IT, BT Consulting y TF4 Business, que cada uno de nosotros nos acompañen en una primera conversación. Esta conversación es más que nada un Discovery Challenge, como le decimos nosotros, ¿no es cierto? O sea, poder empezar a conversar para escucharlos a ustedes y en función de eso empezar a ver en dónde podemos comenzar a trabajar y a desarrollar una estrategia de manera conjunta, ¿sí? A ver, yo me gustaría seguir con dos temas que tengo anotados acá, pero la estoy mirando a Guada y creo que me está haciendo un gesto de pocos amigos de que lamentablemente se nos está acabando el tiempo, por eso cambió el rictus de mi cara. Y creo que tenemos algunas preguntas que me están llegando acá por el teléfono, me dicen que hay preguntas del lado de ustedes. ¿Es así, Guada? Así es, Pablo. Ya tenemos varias preguntas muy interesantes. Si te parece, vamos comenzando con ellas. Perfecto, quiere decir que no tengo tiempo para seguir pronunciando, tenemos que ir a las preguntas, ¿no? Exactamente. Quería zafar, pero no pude, está bien. Bueno, la primera pregunta dice, tengo un LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP, que es estándar. ¿Pueden ayudarme a protegerlo? Guada, ¿puedo contestarla yo? Sí, adelante, Felipe. Por supuesto, el ARM es una pila de tecnología común y podemos controlar la actividad en la capa de base de datos, que es MySQL en este caso, en el servidor web Apache, y podemos integrarlos con la aplicación PHP, utilizando la seguridad del cliente web. Obviamente hay más detalles que explicar, pero la respuesta corta es que sí, podemos ayudar a asegurar este tipo de entorno. Bien, gracias, Felipe. Otra pregunta dice, ¿cuánto dura un POC? Bueno, ahí, si me permitís, que yo justo fui el último que mencionó la palabra POC, que es prueba de concepto, ¿no? En inglés el Proof of Concept. A ver, esto depende de las necesidades que tenga o lo que quiera conseguir el cliente. Normalmente, desde que nosotros instalamos la herramienta hasta que termina la POC, pueden pasar un par de días, una semana por ahí, digamos, de lunes a viernes. Ahora, generalmente lo que yo veo y lo que nosotros incluso alentamos al lado de nuestros clientes es a que tengan un mes la licencia o la herramienta activa. ¿Por qué? Porque de esa manera no solo se puede, y repaso un poco acá mi respuesta a todo lo que trabajamos en el webinario, ¿no? Se puede identificar qué es lo que necesita el cliente, generar una estrategia de prevención en base a eso,
poder empezar a desarrollar esa estrategia con los datos de ellos, porque acá no estamos haciendo una demo, acá el cliente está instalando la herramienta en sus motores y a partir de ahí trabaja con sus datos. Eso es imbatible a la hora de tomar una decisión, porque no estoy viendo yo algo que me están trayendo, ¿sí?, en un laboratorio, sino que lo estoy aplicando directamente en mis datos y a partir de ahí empezar a utilizar la herramienta, como dijimos hace un rato también, donde empiezo a descubrir que tengo los asistentes, cómo puedo ir mejorando mis reportes y mis informes, voy descubriendo nuevas situaciones que tengo, que no tengo y que puedo llegar a necesitar o posiblemente me lleguen a interesar para desarrollar a futuro nuevas necesidades. Y por último, experimentar lo que es el Customer Care. Si bien no va a ser un Customer Care puro y exclusivo porque no es un cliente activo, sí lo que se hace normalmente durante ese mes que nosotros sugerimos de la herramienta totalmente sin costo, instalada y trabajando para ellos, es la posibilidad de una vez por semana generar una situación de 1 o 2 horas donde se juntan con nuestro equipo de backend para poder hacer preguntas sobre que tengan sobre la herramienta y así ir desarrollándola. De esa manera, cuando termine ese mes, yo les aseguro que lo que hay es una perfecta relación entre el uso de la herramienta, la satisfacción que nos está dando el siempre, lo menos lo que vemos nosotros del lado del cliente, la necesidad, y se hace mucho más fácil la toma de decisiones. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Quedó más que claro, me parece. Hay otra pregunta más que dice, ¿se trata de un único producto para auditar la base de datos, la aplicación, etcétera? Carlos, no sé si querés contestar esta. Sí, no hay problema. La respuesta a esa pregunta es sí. Core Audit puede auditar todos los componentes de la pila de aplicaciones utilizando una única consola, los mismos informes, las mismas anomalías, etc. Hay algunas partes que difieren y dependen de la plataforma, pero todas operan en la misma consola. Los agentes son obviamente diferentes y tenemos que instalar el agente correspondiente en cada entorno. Perfecto. ¿Debo instalarlo también en mi entorno de pruebas? Cristian, ¿qué opinas? Ok, gracias, Guadalupe. Mira, sí, o sea, es posible. La pregunta es si debo, ¿no? Es posible instalarlo en los ambientes de pruebas. Digamos, creo que toda vez que es importante tener visibilidad de lo que está pasando por la base de datos para luego poder implementar controles, ¿no es cierto?, de quiénes están accediendo y qué están haciendo en los motores de la base de datos. Creo que la prioridad pasaría por tener visibilidad en los ambientes productivos. Por ejemplo, Pablo hablaba de escenarios de POC, ¿no?, de pruebas de concepto. Se puede instalar, por ejemplo, en un ambiente no productivo, ¿no es cierto? El tema es que si toda la actividad está en los ambientes productivos, obviamente, entonces vamos a tener limitaciones en cuanto a la actividad. Entonces no vamos a poder generar reportes de pruebas y todo lo demás, pero no de la actividad real. En ese sentido, creo que la prioridad debería ser auditar los ambientes productivos en primer lugar. Sin embargo, se pueden incluir ambientes no productivos. En los ambientes no productivos, Guada, yo diría que se podría aprovechar también otro producto que hace parte de la familia de Core Audit de Blue Core Research, que se llama Core Masking. Core Masking es una herramienta de enmascaramiento de datos que es básicamente para ambientes no productivos. Este sí es para ambientes no productivos. ¿A qué me refiero? Porque muchas veces los equipos de desarrollo, de testing, de QA, necesitan, por ejemplo, copias de la base de datos, total o parcial, de algunos esquemas de base de datos, como para hacer pruebas, ¿no es cierto? Entonces, Core Masking permite enmascarar la data a partir de una copia de la base de datos productiva para poder entregarla a estos ambientes, a estos equipos de desarrollo, test, QA o si hay alguna necesidad de llevar por ahí una base de datos a la nube, para no exponer data sensible. Entonces, estas dos herramientas se complementan. Quiero enfatizar nuevamente Core Audit, apuntando a tener visibilidad de toda la actividad que pasa en los ambientes productivos. Se podría incluir los ambientes no productivos, Core Masking para ambientes no productivos, porque obviamente la idea es enmascarar esta data que luego se va a enviar una copia a los distintos equipos dentro de TI que lo requieran para hacer pruebas. Entonces, creo que eso es lo que diría en primer lugar.
Bueno, esa es mi respuesta, Wada. Perfecto, gracias, Cristian. Bueno, ¿es solo eficaz contra XSS, SQL Injection y otros ataques que se han mencionado? Esta me gustaría contestarla a mi Wada. Muy bien. Por supuesto que no. La idea en las tecnologías de las que hoy estamos todos hablando es frente a cualquier tipo de amenaza. De hecho, no hay nada específico en la solución que esté relacionado con el XSS o el cross-site scripting o la inyección SQL. Estas amenazas se abordan utilizando las capacidades de propósito general que detectan estos ataques y muchos otros más. O sea, no está reducido a eso. Perfecto, muchas gracias, Ana. Bueno, hasta acá llegamos con las preguntas, ya que hay muchísimas, pero bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. De todas maneras, no se preocupen que estas preguntas que no han sido contestadas van a ser contestadas mediante mail durante los próximos días, así que les va a estar llegando un email con eso. No sé si alguien quiere agregar algo más. A ver, si me permitís a mí, Guada, como bien dijiste vos, ¿no? O sea, entiendo que hay más preguntas y las vamos a ir respondiendo. Y yo, por mi lado, quería agradecer, en primer lugar, a vos y a todo tu equipo que estuvo trabajando en hacer todo este evento que parece simple, ¿no? Cuando uno lo ve acá al aire, pero realmente lleva mucho trabajo detrás de todo esto. Segundo, infinitas gracias a la gente que nos dio su tiempo y la posibilidad de escucharnos y agradecerles a ellos y que estamos abiertos para los que hicieron y para los que no hicieron preguntas, para que nos contacten y poder conversar sobre esto que tanto a nosotros nos apasiona. Y por último, agradecer a mis compañeros, tanto a Carlos y a vos, otra vez, Wada, de Blue Gold Research, sino también a nuestros canales como son Felipe, Ana y Cristian, que como dije al principio, ¿no? Un placer trabajar con ellos. Por mi lado es despedirme y saludarlos. No sé si alguno, muchachos, quiere decir algo, pero por mi lado, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación, Gracias. Pablo. Gracias a todos. Bueno, para todos aquellos que se sumaron y nos acompañaron el día de hoy, les quería contar que el webinar completo, una vez que finalice, va a estar subido a las cuentas de redes sociales, tanto de Bluecore Research como de TS4B, Viviland IT y BT Consulting. Y recuerden que, bueno, como mencionó Paulo, si les quedó alguna duda, quieren hacer una consulta, o por qué no, también si se quedaron con intriga de los productos Core Masking y Core Audit, y quieren agendar una demo quizá de los mismos, son más que bienvenidos a contactarnos en el correo que va a figurar en pantalla. Y bueno, agradecerles una vez más por haberse sumado el día de hoy y recuerden que estamos acá para ayudarlos y asesorarlos. Así que cualquier cosa nos contactan. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Buen día a todos. Gracias por su tiempo.